Durante los largos años de la Edad Media, el espectáculo que infundía pavor y terror a los habitantes de Gran Bretaña era la primera visión de una vela desconocida en el horizonte. Con demasiada frecuencia, este acontecimiento inoportuno era el primer heraldo de una incursión vikinga, el presagio de muerte y destrucción. Los lobos de Odín estaban a punto de ser desatados de nuevo. La era de los vikingos, en la que los nórdicos pasaron de ser piratas ocasionales a gobernantes indiscutibles de Gran Bretaña, duró 300 años. Las primeras incursiones registradas en Gran Bretaña tuvieron lugar en el año 787 d.C. y en la época del último ejército vikingo que invadió Inglaterra en 1066, habían llevado la destrucción y la conquista a cada parte de estas desdichadas islas. Los registros escritos de la época de la ascensión vikinga, el largo periodo comprendido entre el final del Imperio Romano y el comienzo del periodo medieval, son realmente escasos. Nuestra falta de conocimiento sobre estos misteriosos siglos es la razón principal por la que se conocen como la Edad Media. Como la Edad Media. A pesar de las enormes lagunas en nuestra comprensión de esta época remota, todavía hay algunos rayos de luz que penetran en la penumbra. El principal de ellos es la Crónica Anglosajona, un registro de los principales acontecimientos ocurridos en Gran Bretaña desde el nacimiento de Cristo hasta 1154 d.C. La Crónica no es una obra única y continua, sino una colección de anales escritos por monjes en diversos monasterios de Inglaterra. Los primeros años son naturalmente incompletos, y a veces las entradas pueden ser tan breves como una sola línea. En la época de las primeras incursiones vikingas en el siglo VIII, hay al menos una entrada completa para cada año. Por lo tanto, tenemos la suerte de contar con un registro de los principales acontecimientos de toda la época vikinga a través de la mirada contemporánea. La Crónica Anglosajona es también muy inusual para un documento de su época, porque en realidad fue escrita en inglés antiguo y no en latín. Casi sin excepción. Los registros oficiales de este tipo se habrían escrito en latín, la lengua universal de la Iglesia, así que tenemos la suerte de tener no solo un registro completo de la época, sino que está escrito en la lengua de la gente de la época. De hecho, la Crónica es una de las 3 únicas historias de todo el norte de Europa escritas en una lengua nativa antes del periodo medieval. La primera entrada que trata de los invasores vikingos corresponde al año 785 d.C. En este año, Beorhtric tomó por esposa a Eadbur, hija del rey Offa. En sus días llegaron los 3 primeros barcos de los noruegos. El corregidor del rey les escribió y trató de obligarles a ir al señorío real, pues no sabía lo que eran, y le dieron muerte. Estos fueron los primeros barcos de los daneses que llegaron a Inglaterra. Arif era un funcionario real que representaba al rey en asuntos de fiscalidad y comercio a nivel local. El desafortunado hombre asesinado por los asaltantes se convertiría, por tanto, en la primera víctima registrada de las guerras vikingas. Como atestigua la triste liturgia de anotaciones manchadas de sangre durante un gran número de años posteriores, no iba a ser el último. Si lees la Crónica Anglosajona, encontrarás cada año menciones de grandes oleadas de incursiones vikingas en lo que hoy llamamos las Islas Británicas. Era un problema endémico. Una vez que quedó claro que podían conseguir un botín bastante fácil en Gran Bretaña, e incluso algunos tratados con reyes que pagarían oro danés para que se marcharan de nuevo al final de la temporada, por supuesto nos convertimos en un objetivo natural en estas islas. Lo que siempre me ha fascinado es que no solo nosotros recibíamos este trato. Un poco más adelante en la historia encontrarás flotas vikingas navegando por todo el Mediterráneo, hasta Sicilia e incluso hasta Constantinopla.
Y en la Santa Sofía, la gran catedral y ahora una gran mezquita, por supuesto, en Estambul, justo arriba en la galería de la gran cúpula hay algunas runas que han sido talladas con un cuchillo en el mármol de la balaustrada. Godric estuvo aquí. Era una especie de vándalo del siglo IX, digamos, trabajando duro como muchos de las generaciones futuras, aburrido hasta la muerte con el servicio que ocurría abajo, sacando su daga y grabando su nombre en el edificio. Desde la primera incursión registrada, la crónica transcurre 8 años sin mención de los vikingos. La siguiente referencia a los incursores no es hasta el año 793 d.C., cuando hicieron su segunda incursión. Esta vez, la incursión fue mucho más fuerte, con un propósito mucho más decidido. Los asaltantes eligieron como objetivo la iglesia y el monasterio de la isla de Lindisfarne, frente a la costa de Northumberland. Lindisfarne era un puesto relativamente remoto de la cristiandad y debe haber presentado un objetivo fácil. Es poco probable que los pocos tesoros de la abadía no hubieran podido ser extorsionados sin derramamiento de sangre. Pero la crueldad y la violencia parecen haber sido una característica integral de las incursiones de los nórdicos desde el principio. Ya empezaba a tomar forma el conocido rastro manchado de sangre, como atestiguan los registros de la crónica anglosajona de los años 793 y 794 d.C. Siguió una gran hambruna, y poco después, paganos merodeadores destruyeron la iglesia del Señor en Lindisfarne con grandes matanzas y saqueos, y Northumberland también fue asolada por los paganos, y el monasterio de Ecgfrith y Jarrow saqueados. Uno de sus líderes fue asesinado allí, y algunos de sus barcos fueron destrozados por las tormentas, y muchos de ellos se ahogaron allí. Algunos desembarcaron vivos, pero los mataron enseguida junto a la desembocadura del río. Esta es la isla de Lindisfarne como se ve hoy, pacífica y sin problemas. Pero con un poco de esfuerzo, no es demasiado difícil evocar los fantasmas del pasado, especialmente en un lugar tan inquietante como este. Vinimos aquí en el 1200 aniversario de aquella terrible primera visita vikinga. Y es realmente aleccionador mirar a través del largo corredor del tiempo y preguntarse si nuestro humilde registro tendrá la más mínima oportunidad de sobrevivir dentro de más de 1000 años. Al hacerlo, podemos empezar a vislumbrar parte del milagro por el que la crónica anglosajona ha sobrevivido a su largo viaje a través del tiempo. Los asaltantes vikingos que saquearon el monasterio de Lindisfarne en el año 793 d.C. procedían de Escandinavia, ya fuera Noruega, Suecia o Dinamarca. El origen exacto del término vikingo es oscuro. Era casi exclusivamente una palabra utilizada por los nórdicos para describirse a sí mismos. La crónica se refiere a ellos como Dini, Danai o simplemente paganos. Las raíces de la palabra se han perdido, pero se ha sugerido que proviene de Bai, una región de Noruega o del nombre noruego que significa fiordo o bahía. Sea cual sea el origen del nombre, parece que a los escritores de la época les importaba poco conocer el país exacto del que procedían sus verdugos. El término danés se utiliza a menudo para describir a los asaltantes que de hecho procedían de otros países escandinavos, y muchos de estos daneses habrían sido en realidad suecos o noruegos. Independientemente de su origen, el resultado final de las primeras incursiones vikingas era inevitablemente el mismo: robo, saqueo y matanza. A lo largo de los años ha habido una serie de teorías sobre por qué los invasores vikingos aparecieron de repente en las costas de Gran Bretaña a finales del siglo VIII. Las dos razones más aceptadas son que la explosión demográfica que se produjo en Escandinavia en aquella época obligó a las bandas de guerreros a buscar nuevas conquistas en el exterior, o, alternativamente, que las incursiones vikingas simplemente se habían trasladado desde sus tradicionales territorios de caza del norte de Francia. En la Francia de la época, las defensas cada vez más sofisticadas del imperio, establecidas por Carlomagno el Grande, reducían las posibilidades de éxito de una incursión. Así que los nórdicos se vieron obligados a buscar en otra parte. Otra teoría postula que el aumento del comercio mercantil del imperio de Carlomagno atrajo activamente a los vikingos hacia el sur y por defecto a Gran Bretaña.
Si las raíces de las incursiones vikingas pueden atribuirse a una o más de estas teorías, es probable que siga siendo objeto de controversia, pero en un tema, todas las principales autoridades están completamente de acuerdo. Fue la revolución en las técnicas de construcción naval escandinavas lo que hizo posible la expansión vikinga. Durante la segunda mitad del siglo VIII comenzaron a fabricarse los primeros palangreros vikingos. Estos barcos fueron diseñados exclusivamente para la guerra y el asalto, y en términos de la tecnología de la época, representaron un enorme salto adelante en el diseño. Eran naves perfectas para los asaltantes marítimos. Se prescindió de los viejos costados altos de los barcos anteriores para producir un barco de costado bajo, largo y delgado, que extraía muy poca agua. Además, estas naves tenían un fondo plano, lo que significaba que, aunque podían transportar un número relativamente grande de hombres, no necesitaban puerto y podían varar o desembarcar casi en cualquier lugar con un mínimo de ceremonias. En consecuencia, estas elegantes embarcaciones podían desplazarse a gran velocidad y también recorrer largas distancias río arriba, lo que permitía utilizarlas para atacar ciudades y pueblos indefensos que en años anteriores se habrían considerado naturalmente a salvo de los ataques marítimos. Los palangreros también permitían una salida igualmente rápida si la resistencia resultaba demasiado fuerte. Y ya en la época romana, los barcos escandinavos se caracterizaban por la forma alta y elegante de sus popas y proas. Sin embargo, en el siglo VIII empezaron a aparecer las conocidas figuras de cabezas de dragón en la proa de los palangreros, lo que les dio el nombre popular de barcos dragón. No es difícil imaginar el terror que la visión de tales naves habría traído a los isleños. Estos eran los famosos longships, que se han convertido en sinónimo de los asaltantes vikingos. Capaces de ser propulsados por el viento en una sola vela o por 35 pares de remos en los barcos más grandes, eran extremadamente maniobrables. Y proporcionaron a los nórdicos los medios perfectos para comenzar sus conquistas. Existen pruebas de que los vikingos utilizaron estos barcos para viajar mucho más allá de los confines de Europa, a África e incluso a América. Estos largos viajes por mar debían de ser extremadamente peligrosos en embarcaciones tan frágiles. Pero las reconstrucciones modernas de los palangreros vikingos han completado con éxito muchos de los viajes que antes se creían imposibles, incluida la travesía del Atlántico, que fue completada por una reproducción de un palangrero ya en 1895. Los palangreros fueron el tipo de arquitectura naval más desarrollado de esta época y, de hecho, de muchas épocas venideras. Son naves hermosas, muy hábiles en su diseño y muy capaces de recorrer largas distancias. A veces había cientos de ellos en las flotas. La flota de Harold Hardrada y Tostig, por ejemplo, que invadió la costa nororiental en 1066 en la primera fase, que termina con Hastings, por supuesto, dicen los cronistas que llevaba algo así como 250 barcos. Las primeras incursiones vikingas fueron precisamente eso, incursiones cortas, bruscas y violentas en busca de botín y cautivos. A partir del año 835 d.C., apenas pasa un año sin que la crónica anglosajona registre una incursión vikinga, algunas de ellas con una fuerza considerable. En 837, Wulford el Ealdorman se registra como luchando con éxito contra una fuerza de 33 barcos en Southampton. Sin embargo, los anglosajones nativos tuvieron menos éxito en la lucha contra los vikingos en los 3 años siguientes a la exitosa batalla de Wulford. En cada uno de los 3 años, 838, 839 y 840 d.C., la crónica narra una historia incesante de matanzas y saqueos perpetrados por los incursores vikingos. Sin embargo, en 851 se produjo un cambio importante en el comportamiento de los incursores. Durante el invierno. Esta sería la primera etapa de la colonización y posterior subyugación de toda la nación. La crónica anglosajona retoma la historia en el año 857 de nuestra era.
En este año, el Ealdorman, sellado con los hombres de Devon, luchó contra los paganos en Wickensbury. Allí hicieron una gran matanza y obtuvieron la victoria. Ese mismo año, el rey Athelstan destruyó una gran hueste de Sandwich y Kent. Capturaron 9 barcos y expulsaron al resto. Los paganos permanecieron durante el invierno por primera vez. Ese mismo año, 350 barcos llegaron a la desembocadura del Támesis, asaltaron Canterbury y Londres y pusieron en fuga a Beorhtwulf, rey de Mercia. ¡Tan atractivo! Era un grupo de islas fértiles y comparativamente ricas. En aquella época, la mayor parte de Gran Bretaña aún yacía bajo un inmenso manto de bosques, donde jabalíes, lobos y osos campaban a sus anchas. La crónica anglosajona describe el Weald, un gran bosque que cubría la mayor parte de los actuales Kent, Sussex y Hampshire, con 30 millas de ancho y más de 120 de largo. En esta naturaleza virgen, los habitantes de la Inglaterra de la Edad Oscura disfrutaban de un estilo de vida relativamente próspero. Había pocas ciudades grandes y la mayoría de la población vivía en pequeñas aldeas o caseríos, cuyo centro era la casa del señor local. El arte y la artesanía florecían a un alto nivel y los habitantes de Gran Bretaña destacaban por la calidad comparativa y la finura de su vestimenta. La sociedad de la época era, por supuesto, estrictamente jerárquica. El rey de cualquiera de los 7 pequeños reinos que componían Inglaterra y el sur de Escocia a principios de la era vikinga gobernaba de forma absoluta, o tan absoluta como le permitían sus fuerzas, pues se producían numerosas conspiraciones y luchas por el poder que generalmente acababan con un final desagradable para uno u otro bando. También hubo una guerra constante entre los reinos anglosajones y los antiguos pueblos celtas, que aún resistían al oeste, predominantemente en Gales. Se esperaba, por supuesto, que los reyes de la época condujeran personalmente a sus ejércitos a la batalla, por lo que la tasa de desgaste de los gobernantes de los diversos reinos de la Edad Oscura era muy alta. Debajo del rey se encontraban sus condes y su ealdorman, que gobernaban secciones más pequeñas del reino en su nombre. A cambio del patrocinio del rey, estaban obligados a levantar sus tropas en tiempos de guerra. Para ello, recurrían a la capa inferior de la sociedad. Eran los señores locales, cada uno de los cuales gobernaba una aldea. Estaban obligados a traer consigo a los hombres libres del lugar y a cualquier miembro de su séquito que supiera portar armas. Juntos, los Thegns y los Freemen eran conocidos como los Feared, a quien el rey llamaría en defensa del reino contra los invasores paganos. Los ejércitos anglosajones aprendieron por las malas a luchar contra las amenazas vikingas y danesas y finalmente a vencerlas. Tácticamente, esto significó en parte el desarrollo del famoso muro de escudos. Y así, en 1066 y en la batalla de Stamford Bridge de ese año, los anglosajones habían desarrollado un método de lucha terrestre muy superior al de sus oponentes de los países nórdicos. Pero lo que es tan fascinante en ese año en particular es que después de haber ganado Stamford Bridge bajo el rey Harold, luego tienen que correr hacia el sur de nuevo, por supuesto, en sus caballos para la movilidad, para reformar el muro de escudos en Hastings, o Senlac Hill, como a veces se le llama, y luego son atacados por una fuerza que utiliza caballería y arqueros, misiles y movilidad como sus principales medios de lucha. Y este es un momento de transición en la guerra en lo que respecta a Inglaterra. Estamos a punto de pasar de la era de la muralla de escudos, de la lucha a pie, de las grandes formaciones masivas, a la idea de la movilidad y sobre todo del uso de misiles para debilitar al enemigo antes de enfrentarse a él. Es un momento fascinante de la historia. Los hombres contra los que se reunieron los anglosajones eran muy diferentes en muchos aspectos a sus adversarios. Pero quizá la principal diferencia que los distinguía era que mientras los anglosajones eran todos cristianos, los vikingos seguían siendo paganos. La crónica se refiere constantemente a la llegada de flotas paganas y a las constantes batallas libradas con ellas. Los vikingos no tenían una religión organizada como tal. Aunque había templos y lugares sagrados, la religión entre los nórdicos parece haber sido una cuestión muy personal. Cada hombre honraba a los dioses que elegía de la manera que más le convenía.
Por lo general, esto adoptaba la forma de un sacrificio u ofrenda votiva a uno de los muchos dioses nórdicos a cambio de su favor en la batalla o por su ayuda en la hazaña de las armas o por cualquiera de las innumerables pruebas cotidianas de la vida. El mundo de la mitología nórdica es un mundo extraño. Asgard, el hogar de los dioses, no se parece a ningún otro cielo que los hombres hayan soñado. No hay radiante alegría en él. No hay seguridad de triunfo eterno, paz o felicidad. Sobre Asgard pende la amenaza de una fatalidad inevitable. Los dioses que residen allí saben que llegará el día en que serán destruidos. Y que a pesar de que lucharán varonilmente, finalmente las fuerzas del mal los vencerán. El dios principal es Odín, o Wodan en su aspecto meridional. Preside las fiestas de los dioses en su palacio de Gladsheim. No come nada, sino que da la comida a 2 lobos que están a sus pies. Sobre sus hombros se posan 2 cuervos que vuelan por el mundo y traen noticias de todo lo que hacen los hombres. Los otros dioses principales son igualmente severos y prohibitivos. Thor, el dios del trueno; Heimdall, el guardián del puente arcoíris hacia Asgard; Freyr, que cuida de todos los frutos de la tierra; y por supuesto, Tyr, el dios de la guerra. Sus enemigos mortales son los gigantes que habitan en Jotunheimr. Todos saben que la victoria final ha sido ordenada a las fuerzas del mal, pero los dioses seguirán resistiendo hasta el final. Nuestro conocimiento de la mitología nórdica procede en gran parte de la Edda Antigua, una colección de sabios refranes y leyendas que de algún modo sobrevivieron del pasado pagano de Islandia. El espectro del triunfo final del mal es omnipotente y la saga registra sombríamente: los dioses están condenados y el final es la muerte. Este día de perdición fue conocido como Ragnarok, cuando el cielo y la tierra serían destruidos. Yggdrasil, el árbol que sostiene el universo, estaba siendo roído desde las raíces por una serpiente y su cría. En el día del Ragnarok tendrían éxito en matar el árbol, y el universo de los hombres y los dioses se derrumbaría. Si los dioses estaban condenados a morir, lo mismo ocurría con la humanidad. En este sombrío marco de creencias, los vikingos sabían que no podrían salvarse mediante grandes hazañas y resistencia. Aún así, no se rendirían voluntariamente a las fuerzas del mal. Una hazaña valiente les daba derecho a un asiento en el Valhalla, uno de los salones de Asgard, donde los espíritus de los valientes guerreros muertos en batalla son llevados por las valquirias. Allí moraban en la larga sala del valor, pero incluso allí solo podían esperar la derrota final y la destrucción. En la última batalla entre el bien y el mal, los guerreros lucharían del lado de los dioses y morirían con ellos. Era la antítesis absoluta del evangelio cristiano, con su promesa de vida eterna en paz y felicidad. El único apoyo espiritual que daban las leyendas nórdicas era la búsqueda del heroísmo. El poder del bien se veía en su estado más puro al continuar resistiendo al mal mientras se enfrentaban a una derrota segura. Vieron la victoria en una muerte heroica y creían que el valor nunca era derrotado. La evidencia de la creencia nórdica en la importancia del coraje y el valor proviene del Edda antiguo, una vez más en contraste directo con la doctrina cristiana del perdón y la tolerancia. Un cobarde cree que vivirá para siempre con solo evitar la guerra. Un hombre valiente puede vivir en cualquier lugar, pero un cobarde lo teme todo. Este credo feroz hizo de los vikingos enemigos implacables que lucharían ferozmente mucho después de que la esperanza hubiera desaparecido.
y los relatos contemporáneos de los nórdicos en guerra lo confirman. La religión de los nórdicos era, por supuesto, muy pagana. También era inspiradora. Era una combinación de mitos, historias, creencias bien arraigadas y una gran cantidad de miedo subyacente. Era una religión ignorante en muchos aspectos, con Thor, el gran dios de la guerra, como una especie de campeón de los dioses, Freya, que tejió los destinos de los hombres y las redes individuales, y así sucesivamente. Usted tiene, por lo tanto, esta religión floreciente en cierto sentido. Así que es una pagana que puede inspirar una cultura guerrera, porque el gran efecto de su religión sobre ellos fue hacerlos paganos. Y por supuesto, el gran temor de sus ataques berserker, cuando literalmente, creo, se volvieron locos de sed de sangre. A menudo se despojaban de todas sus ropas, armaduras y cascos, y simplemente se lanzaban con sus grandes espadas o sus hachas de batalla, y por puro terror y furia apenas se daban cuenta de las heridas que sufrían. Y eso fue lo que los hizo tan frenéticamente difícil. Porque creían, como los japoneses, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, que un guerrero que moría en combate iba directamente al cielo, o al Valhalla, como se le llamaba, donde había festines interminables en presencia de los dioses para los valientes guerreros que habían hecho su parte abajo. Las principales armas de los ejércitos vikingos eran sus temibles hachas de guerra con hojas de acero templado especial. En la mayor parte del resto de Europa, el hacha había caído en desuso como arma de guerra, pero los vikingos nunca las abandonaron y llegaron a simbolizar el terror nórdico. Además del hacha, casi todos los guerreros llevaban una espada y la mayoría habría tenido el escudo circular ancho de unos 3 pies de diámetro y pintado en una variedad de patrones de colores brillantes. Los hombres más ricos de los ejércitos de la época también llevaban una cota de malla y un casco que proporcionaban una gran protección contra los golpes más feroces de espadas y lanzas. Estos eran los hombres que luchaban en la primera fila de una fuerza vikinga. Con sus escudos juntos, avanzaban hacia sus enemigos. Sobre sus cabezas ondearían los diversos estandartes de guerra de los reyes vikingos. El estandarte principal era el cuervo, el ojo de Odín sobre los hombres mortales. Detrás de los mejores hombres venían los guerreros, armados con armas de proyectiles, lanzas y arcos. Su tarea consistía en disparar sus proyectiles sobre las cabezas de su propia primera fila para provocar la aparición de brechas en la formación contraria, lo que permitía a los guerreros mejor armados colarse entre las filas de su enemigo, donde se produciría una serie de intensos combates cuerpo a cuerpo. El muro de escudos era un punto crítico de cualquier formación de batalla. A menudo, el muro más pequeño se erigía alrededor de un jefe o rey importante. El bando que rompía primero el muro de escudos en la oposición salía generalmente victorioso. Una de las pocas descripciones de combates en la época de los vikingos sobrevive en el fragmento de Brunanburh, fragmento de un poema que celebra una gran victoria obtenida por los hombres anglosajones de Wessex, dirigidos por Athelstan, contra una fuerza combinada de escoceses, pictos y vikingos. Los vikingos, que habían navegado desde su base en Dublín, bajo el liderazgo de Anlaf, lucharon ferozmente. Y el poema de Brunanburh ofrece una vívida impresión de la batalla en la Edad Media. Athelstan, rey, señor entre condes, poderoso dador de anillos y varón de varones. Él con este hermano Edmund Atheling ganaron una gloria de por vida en la batalla, ellos. Mató con el filo de la espada allí en Brunanburh. Allí cayeron las tripulaciones de los barcos condenadas a muerte. Todo el campo fluía con la sangre de los luchadores, desde que la estrella solar brilló sobre la tierra. Allí yacían muchos hombres, destrozados por la jabalina. Hombres de la tierra del norte dispararon sobre sus escudos. Allí estaban los escoceses, cansados de la guerra. Nosotros, los sajones occidentales, mientras duró la luz del día, seguimos las huellas de la hueste que odiábamos.
Con las espadas afiladas como piedras de afilar, hachamos ferozmente a los voladores que teníamos delante. Duro fue el juego de espadas, sin perdonar a ninguno de los que venían con Anlaf. Sobre las aguas agitadas, atraídos a esta isla, condenados a muerte, jóvenes reyes del fuego murieron a golpe de espada. 7 fuertes condes del ejército de Anlaf, escoceses e incursores cayeron en el campo de guerra. El fragmento de Brunanburh fue escrito hacia el año 967 d.C., época en la que los vikingos habían pasado de ser merodeadores ocasionales, aunque persistentes, a colonos y gobernantes de una gran parte del reino. Se trataba de la ley de los daneses, una zona de influencia vikinga centrada en York, que abarcaba toda Northumbria. Las fronteras de esta región cambiaban constantemente a medida que ascendían y caían diferentes reyes y se establecían distintas alianzas y pactos. Irlanda también tenía una amplia zona de influencia vikinga y Dublín era la sede del poder vikingo allí. En Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo IX, Alfredo el Grande había hecho mucho para limitar la expansión de los vikingos en Wessex y Mercia. Su buena obra fue continuada por sus sucesores, Eduardo y Athelstan, que fue el vencedor en Brunanburh. Durante la segunda mitad del siglo X, la frecuencia de las incursiones vikingas parece haberse reducido considerablemente, probablemente debido al firme gobierno de una serie de decididos reyes ingleses. La crónica anglosajona, por ejemplo, solo registra una incursión vikinga en los 26 años transcurridos entre el 954 d.C. y el 980 d.C. A medida que avanzaba el siglo, se produjo sin duda una gran reducción tanto en el número como en la frecuencia de los ataques vikingos contra las islas británicas. Ahora bien, hubo 2 razones principales para esto. En primer lugar, gracias a las grandes reformas del rey Alfredo, que produjo el primer ejército anglosajón realmente eficaz, su primera armada, y también estableció grandes fortalezas, como Edimburgo. Todas las palabras burgo proceden de las fortalezas construidas en su época y en épocas posteriores. Los vikingos se encontraron con una oposición muy decidida y estaban recibiendo algunas narices muy sangrientas. Así que la idea de un objetivo fácil y blando de las islas británicas, donde se viene, se saquea y se vuelve a casa con mujeres y todo el resto del equipaje sobre los hombros, ya no era tan atractiva. Y lo mismo estaba sucediendo en Francia, por cierto, donde Carlomagno y sus sucesores estaban todos, de nuevo, luchando muy eficazmente, no solo contra los sarracenos en España, sino también contra los nórdicos en el norte. La segunda razón, por supuesto, es que la gran energía explosiva de los vikingos comienza a decaer. Ya no son tan ambiciosos navegando por grandes océanos, buscando nuevos países, nuevas áreas para saquear. Ahora comienzan a asentarse. En los barcos no solo están los guerreros ahora, sino también las mujeres y los niños, los ancianos, las ancianas. Así que en Inglaterra tienes el Danelaw, el área al norte de Watling Street, que es alrededor del 50% de Inglaterra como la conocemos ahora, se convierte en asentada. Y muchos de los nombres de los pueblos reflejan eso. Y lo mismo ocurre en el continente, por supuesto. Se asientan en Sicilia, también se asientan en Normandía, que significaba realmente el país de los nórdicos. Así que hay un periodo en el que dejan de ser asaltantes errantes y se convierten en colonos y cultivadores. En 978 d.C., con el ascenso al trono inglés del rey Athelred, parece haberse perdido parte del férreo control necesario para mantener la paz en estos siglos convulsos. A partir del año 980, las incursiones de los ejércitos vikingos volvieron a ocupar un lugar destacado en las páginas de la crónica anglosajona. Athelred había pasado a ser conocido por la posteridad como el desprevenido, aunque la traducción real de la palabra desprevenido significa mal o mal aconsejado, más que desprevenido. Sin embargo, las discusiones precipitadas y los malos juicios parecen haber desempeñado un papel importante en su historia. Mal aconsejado o no, lo que es incontestable es que durante el reinado de Athelred se produjo de nuevo un enorme recrudecimiento de las incursiones vikingas en Inglaterra. Con respecto a los años de 980 a 982, tenemos las siguientes entradas. En el mismo año, Southampton fue saqueada por un ejército de piratas y 7 barcos. En el mismo año, la isla de Thanet fue asolada por un ejército de piratas del norte.
En 981 d.C., Padstow fue arrasada y ese mismo año se produjeron muchos destrozos a lo largo de las regiones costeras de Devon y Cornualles. Al año siguiente, 3 tripulaciones piratas desembarcaron en Dorset y saquearon Portland. Estas incursiones continuarían ininterrumpidamente de una forma u otra durante los 100 años siguientes. Unas veces en pequeñas partidas de asalto de 3 o 4 barcos y otras en grandes flotas de más de 300 navíos. Los detalles de los ejércitos y los combates que tuvieron lugar son naturalmente escasos, pero tenemos la suerte de que una campaña en particular está registrada tanto en la crónica anglosajona como en un poema épico. Esta fue la gran incursión vikinga que dio lugar a la batalla de Maldon, librada en 991 d.C. entre una fuerza vikinga que llegó en 93 barcos y los temidos de Essex, dirigidos por Ealdorman Byrhtnoth. La crónica anglosajona de 991 retoma la historia. En este año, Anlaf llegó con 93 naves a Folkestone y asoló los alrededores. Siguió hasta Sandwich, saqueó el país y así llegó hasta Malden. El Ealdorman Byrhtnoth salió a su encuentro con su Firth y luchó con él, pero mataron al Ealdorman y se apoderaron del lugar de la matanza. Los vikingos habían varado sus barcos en la isla Nordey, una pequeña isla unida al continente por una estrecha calzada de apenas 2 metros de ancho y 30 de largo. Se les opuso el Firth anglosajón local al mando de Byrhtnoth, que consiguió mantener a raya a los vikingos en la isla de Northey durante las primeras escaramuzas previas a la batalla. Los nórdicos no pudieron atravesar la estrecha calzada y los sajones los mantuvieron en desventaja, por lo que pronto se llegó a un punto muerto. Entonces ocurrió algo extraño. Los vikingos pidieron permiso para cruzar a tierra firme sin ser molestados, para luchar de forma justa. Animados por el éxito de los primeros intercambios, la victoria parecía estar ya asegurada para los hombres de Essex. En este estado de ánimo confiado, Byrhtnoth accedió a permitir que los vikingos cruzaran a tierra firme y formaran allí una muralla de escudos. El poeta que escribió el poema épico La batalla de Maldon hace 1000 años registró los acontecimientos del día para la posteridad. Por un pequeño milagro, el poema ha sobrevivido a los siglos transcurridos prácticamente intacto. Existe la posibilidad de que el poeta estuviera presente en la batalla, y como tal, tenemos el privilegio de presenciar una batalla milenaria a través de los ojos de uno de los combatientes. Retomamos la historia cuando Byrhtnoth convoca a los vikingos para que crucen desde la isla Northey sin ser molestados. Los soldados se pararon y escucharon como sobre el agua fría llamaban al hijo de Byrhthelm. Ahora hay sitio para ti, venid rápido hacia nosotros, que comience la batalla y solo Dios puede decir que al final puede mantener este campo. Los lobos de la guerra avanzaban, inquebrantable por el agua, llegó la banda vikinga, al oeste sobre el Pante, sobre el agua brillante portando sus escudos de tilo, formaron su muralla. La decisión de permitir a los vikingos desembarcar para reformar sus filas y luchar debe considerarse uno de los mayores errores de cálculo de la historia militar antigua. Estos temibles oponentes necesitaban ser manejados con extrema precaución, y Byrhtnoth y su ejército pagarían caro su exceso de confianza. La batalla fue furiosamente perseguida por ambos bandos. Allí estaban los guerreros listos para enfrentarse a sus enemigos. Byrhtnoth dijo a sus guerreros que hicieran un muro de escudos y lo mantuvieran firme contra sus enemigos. Así se acercaba la batalla con su gloria. Había llegado el momento de que los hombres condenados murieran en aquel lugar. Se elevó un grito. Los cuervos volaban en círculos, el águila ominosa. Dejaron volar las lanzas afiladas de sus manos. Los dardos de tierra y los arcos también estaban ocupados. Escudo recibió punta de lanza, salvaje fue la embestida.
Los combatientes cayeron muertos, jóvenes de ambos lados. Al final. Los vikingos triunfaron en la más dura de las batallas. Byrhtnoth y sus campeones, así como un gran número de sus hombres, perdieron la vida. Los hombres de Essex fueron completamente derrotados tras una larga lucha de retaguardia. Su heroica última resistencia, sin embargo, no fue del todo en vano, ya que los momentos finales de su desesperada lucha produjeron para nosotros algunas de las líneas de poesía más inspiradoras de la tradición inglesa. Byrhtwold, el anciano campeón de Byrhtnoth, pronunció estas palabras de desafío en el fragor de una batalla perdida. La mente debe ser más dura, el espíritu más audaz, el corazón más fuerte, a medida que disminuyen nuestras fuerzas. Aquí yace nuestro líder, en el polvo, un héroe abatido en batalla. Siempre debe lamentarse, ahora sabe que anhela escapar de este juego de batalla. Soy viejo, pero no me iré de aquí, pero quiero morir al lado de mi Señor, dar mi vida por tan querido Señor. Maldon. Fue solo una de una serie de desastrosas derrotas de las armas anglosajonas a manos de los vikingos durante finales del siglo X y principios del XI. A partir de 987 d.C., casi sin interrupción. La crónica anglosajona registra la lucha incesante entre los asaltantes vikingos y los anglosajones, durante la cual los vikingos generalmente tenían la sartén por el mango. Para intentar evitar un mayor derramamiento de sangre en los combates, en los que cada vez salían más victoriosos los asaltantes, se impuso la desastrosa práctica de pagar danegeld. Desesperados por evitar nuevas incursiones, los anglosajones pagaron una cantidad cada vez mayor de plata para sobornar a los vikingos y que cesaran en sus sanguinarias prácticas. Como todo buen extorsionador, los nórdicos reconocían un buen chanchullo cuando lo veían, y las 16.000 libras que les pagaron en 994 d.C. aumentaron rápidamente a 24.000 libras en 1002 d.C. y alcanzó la astronómica cifra de 48.000 libras en 1012 d.C. a medida que más bandas de guerra se unían al camino hacia Inglaterra. El pago de tributos era literalmente un círculo vicioso. Cuanto más pagaban los habitantes de Britania, más ansiosos estaban los vikingos por asaltar estas islas y extraer aún más danegeld a cambio del cese de sus actividades. El atractivo del danegeld, por supuesto, había inspirado a menudo las incursiones en primer lugar. La exitosa extracción de danegeld de Inglaterra se convirtió incluso en un tema digno de mención en la tumba de un hombre. Esta lápida de Uppland, en Suecia, erigida en memoria del guerrero Ulf por sus hijos, lleva una inscripción rúnica. Ulf ha tomado 3 geles de Inglaterra. El primero que Toste pagó, luego Thorkel pagó, y luego Canuto. La ironía final, por supuesto, fue que fue Danegeld quien pagó los ejércitos de Sven Forkbeard y su hijo Canuto. Fue Canuto quien en 1016 d.C. se convertiría en el primer rey vikingo de toda Inglaterra. Anteriormente, Inglaterra había estado dividida en varios reinos más pequeños. El ascenso del rey Canuto al trono de toda Inglaterra se logró mediante una mezcla de conquista, soborno y diplomacia, todo ello financiado con plata inglesa. Sin embargo, el reinado de los reyes vikingos sobre toda Inglaterra no iba a durar mucho. La dinastía duraría solo 30 años, más o menos. Pero su legado perdurable es que Inglaterra sería a partir de entonces un solo reino. A la muerte de Canuto en 1035, le sucedió su hijo ilegítimo Harold Harefoot. Luego por Harthacnut en 1042. A la muerte de Harthacnut en 1047, el trono pasa de nuevo a manos anglosajonas cuando Eduardo, hijo de Aethelred, es coronado rey de toda Inglaterra. Con la muerte de Eduardo, en 1066, surgieron varios pretendientes al trono.
Los dos principales pretendientes eran el rey noruego Harald Hardrada y Guillermo el Bastardo de Normandía, que llevaron ejércitos a Inglaterra para reclamar el trono en el trascendental año de 1066 d.C. Guillermo desembarcó en el sur, cerca de Hastings, para iniciar su intento al trono, y Harold en el norte, cerca de York. Harold Godwinson se convirtió en el último rey anglosajón que se enfrentó a un ejército danés en suelo inglés cuando tomó la decisión de enfrentarse primero al ejército vikingo antes de desplazarse hacia el sur para hacer frente al ejército normando de Guillermo. La batalla que libró Harold contra los nórdicos, en la que los ingleses salieron victoriosos, tuvo lugar en Stamford Bridge. Harold, rey de los ingleses, los atacó inesperadamente más allá del puente. Se entabló combate y una lucha encarnizada duró hasta bien entrado el día. El tercer rey Harold de Noruega fue asesinado y el conde Tostig e innumerables hombres con ellos. Entonces Harold cruzó el puente e hizo una gran matanza de los nórdicos y sus aliados. Aunque la batalla de Stamford Bridge suele quedar eclipsada por la posterior derrota de Harold en la infinitamente más famosa batalla de Hastings, es con diferencia la más importante para los estudiosos de la historia vikinga. La derrota del ejército de Harold de Noruega en Stamford Bridge marca el fin de los reyes vikingos de Inglaterra y de toda la era vikinga. Nunca más los nórdicos jugarían un papel importante en los asuntos de Gran Bretaña. Todavía había, por supuesto, un gran número de ataques e incursiones. Pero a medida que el riguroso orden de los normandos se impuso gradualmente en el país, una nueva era adornó. Y la influencia de los hombres del norte comenzó a disminuir. Los vikingos, inexorablemente, se deslizaron del escenario mundial. Incluso desde una distancia de 1200 años. Su potente imaginería y la mera presencia de estos feroces asaltantes marítimos aún perdura. Para algunos, esos siglos brutales son simplemente la Edad Media. Para otros, que aún pueden oír el grito de las gaviotas en un largo viento hacia el Valhalla, lo serán para siempre. La era de los vikingos.